Estimados hermanos, buenas noches. Una vez más, reencontrándonos con un video para ustedes. Espero que sea de utilidad, por supuesto. Desde hace muchos años, desde que comencé con toda esta temática mística y del fenómeno ovni en el año 93, que comencé la difusión, 92, 93, he estado compartiendo mis conocimientos a nivel institucional con muchas instituciones y obviamente a nivel público con todas las personas que se han allegado a mí, y hemos podido aportar cosas interesantes, inclusive a nivel de instituciones que, como se dice comúnmente, comandan las realidades del país o de los países por donde he estado, y eso me ha servido de ayuda en mi tarea de difusión, por supuesto, y algunas de las cosas que he transmitido se han tenido en cuenta, cosa que me ha alegrado mucho también de haber sido útil a una tarea tan importante como es la realidad social de diferentes pueblos. Siempre me pedían estas instituciones que son muy organizativas y que tienen mucho poder, compartir mis conocimientos con ellos, no a título de prioridad o de preferencia, sino que simplemente había un relacionamiento muy bueno con, diríamos, los mandamás de esas instituciones. Entonces eso a mí me servía también como ayuda para ellos, de que las cosas llegaran más directamente a las tomas de decisiones. Pero hoy he decidido que no, he decidido que ese tiempo de aportar inclusive a presidenciables o a presidentes determinados conocimientos que marcaron en Uruguay, por ejemplo, algunas transformaciones, y salvar algunas situaciones de Uruguay también a través de algunas revelaciones que le hice a presidentes de mi país, que tengo las pruebas. Todo aquel que tenga la curiosidad de saberlo, tengo las pruebas, pero en este caso no es revelar eso, sino que en este caso que me han pedido desde hace un tiempo que diera mi parecer sobre la realidad de Latinoamérica. Siempre he estado ligado a diferentes países en Latinoamérica, conozco sus realidades y sé el porqué y el para qué de algunas situaciones que se generan. Pero esta vez, en vez de hacerlo a título particular para esas instituciones, lo quiero hacer público, recordando aquello que dijo el Cristo, ¿no? Gracias, Padre, por esto que lo compartes al pueblo y no se lo das a los eruditos. Yo quiero compartirlo con el pueblo, con toda la gente que llegue a través de la tecnología a este video que estoy realizando, como tantos otros que están en YouTube. Y la realidad de Latinoamérica es muy compleja. Es muy compleja porque en su propio desarrollo cuenta con una dicotomía de servir, pero ser complicado. Digo servir a los intereses del sistema mundial, ¿verdad? Vamos a comenzar más acá en el tiempo. Después de la Segunda Guerra Mundial, toda América, pero sobre todo Sudamérica, jugó un papel muy importante en la guerra, que fue el aprovisionamiento de víveres para la guerra, para los países que estaban en conflicto contra Alemania y contra Japón. Entonces, eso permitió un traslado de capitales desde Europa, desde Eurasia hacia América, sobre todo América del Sur, por granos y comidas enlatados y carne. Entonces generó una prosperidad muy grande en Latinoamérica, y que eso después en la posguerra hizo que hubiera una floreciente situación económica en muchos países. Pero claro, esto iba contra los intereses económicos del conglomerado europeo.
Entonces, ¿qué se instauró? Se instauró a partir de acrecentar la difusión del comunismo, por ejemplo, que para los que manejan la economía mundial les puede servir el comunismo, la Biblia, la Torá o lo que sea. Todo aquello que genere un contexto ideológico sirve para mover las masas. Entonces, en este caso fue el comunismo. Pero detrás de esto venía una revuelta social. Por ejemplo, se sabía que los jóvenes, las generaciones de aquel entonces, después de la guerra, iban a demandar por paz a nivel mundial, iban a exigirle a los gobernantes determinadas decisiones que fueran a favor de la sociedad. Entonces, a la revuelta de los jóvenes y de las comunidades hippies, me acuerdo de aquel entonces, llegaron a la conclusión estos mandamases que habría que darles lugares donde las temperaturas fueran altas, que eso aplaca determinadas decisiones del funcionamiento del cerebro, y de ahí les nace la frase: démosle a ellos un espacio, sexo, droga y rock and roll. Y eso fue lo que pasó. Eso fue lo que se brindó en aquella época. Ahí surge todos los movimientos hippie. ¿A dónde los mandaron? A California, en Estados Unidos, por ejemplo, a Glasgow en Inglaterra. Y eso permitió aplacar las masas. Al poco tiempo, pocos años, ya nadie hablaba de ellos, y se habían perdido en su propia realidad y no incidieron en el contexto internacional y ni en las tomas de decisiones en favor de los pueblos. América del Sur, por ser tan variada sus hábitos y costumbres, también su capacidad de producción, teniendo grandes riquezas como el cobre en Chile, hierro en otros países, petróleo, diamantes, plata. Obviamente que eso era un peligro si seguía evolucionando económicamente, porque se podría formar un bloque económico importante que compitiera directamente con la producción de lo que tenía Europa. Entonces, ¿cómo se hace para calmar o para retrasar los avances económicos de Latinoamérica? Se hizo, como les decía, la promoción del comunismo, pero con las armas sobrantes de la guerra se comenzó a vender en el mercado negro a las guerrillas que se formaron con esa ideología de izquierda, que podía haber sido de derecha o de cualquier lado, no importa, para derrocar a los movimientos, a los gobiernos democráticos. Y eso se instauró en toda Latinoamérica, donde en Uruguay estaba el centro, diríamos, de las cabezas que dirigían esto y que, bueno, ingresaron en el mercado negro en toda Latinoamérica esas armas, pero las ideas se comandaban desde acá. Tal es así que una vez que se instauraron, ¿cuál era el motivo? El motivo era generar una situación beligerante en los países, como con actos subversivos y guerrilleros, para dar un pie a que se instauraran dictaduras en toda Latinoamérica. Y así sucedió. Primero hubieron guerrillas, primero hubieron desestabilizaciones sociales y luego vinieron las dictaduras que duraron diferentes tiempos en diferentes países. Y algunos de estos dictadores pertenecían a estas instituciones de las que les hablo. Entonces, tal es así lo de Uruguay que, por ejemplo, en Chile, una vez que asume como presidente Salvador Allende, que era de izquierda, eso no iba a generar una dictadura, obviamente, porque habían ganado los propios izquierdistas, entonces no había motivo. Bueno,
fue gente de Uruguay a incitar a las revueltas a Chile. O sea, flaco favor le hicieron a la sociedad chilena esos uruguayos que instigaron a los sindicatos y a todos los movimientos de izquierda a que se brindaran soluciones inmediatas a través del gobierno de Salvador Allende. Fue tal el desorden social que se instauró y las protestas que se instauraron que dieron pie a que asumiera Pinochet y se instauró una dictadura en Chile que fue de las últimas en surgir en Latinoamérica. Pero con la excusa de que ya se estaba en dictadura y que se avecinaba una guerra de guerrillas, lo que quería realmente estos seres que maquiavélicamente pergeñaron todo esto era que no se detuviera el comercio de armas, porque terminada la guerra, ¿a quién le iban a vender armas? ¿Ya? La carrera armamentista estaba frenada prácticamente. Entonces, ¿a quién se le vendió? Todas las armas en desuso de la Segunda Guerra Mundial se le vendió a los países de Latinoamérica, con dos objetivos: sacarse toda la chatarra de la posguerra de encima, pero a su vez incrementar la deuda externa de los países a los cuales se les vendía armas financiadas. Y eso hizo un incremento formidable de la deuda externa de los países que limitó, por ende, su desarrollo económico. Más allá de que las dictaduras bloquearon también el desarrollo económico. No hubo una sola dictadura que fuera próspera económicamente a nivel ni nacional ni internacional, por el simple hecho de ser dictaduras. Pues hay muchos tipos de dictaduras, pero eran dictaduras militares. Y a estas dictaduras militares se les vendió de todo tipo de armas, ¿no? Y se las fortaleció con el pretexto de que el enemigo estaba latente, ¿no? Y eso retrasó muchísimos años lo que podía haber sido toda aquella economía lograda fruto del abastecimiento a la guerra. Se la frenó en su expansión económica y cultural también. Entonces, eso que sucedió en aquel entonces puede llegar a suceder ahora de nuevo. ¿Por qué? Porque están dadas todas las condicionantes en Latinoamérica, porque los lobos no están dormidos. Las viejas cabezas que trabajaron con la excusa de la izquierda, más allá de que hoy ya no existen las ideologías las utilizan nada más que los populistas, y todavía hay algunos pueblos que se lo creen, pero en realidad ya no existe. Lo que manda en el mundo es la economía, y el mercado, el capitalismo. Eso es lo que manda en el mundo. Tenemos que ser realistas. China dejó, se dice China comunista, pero es una de las potencias más capitalistas del mundo. O sea, la ideología queda aplastada frente a la realidad de la economía. Manda la economía, en todos los sentidos. Entonces, Latinoamérica nuevamente se encuentra al borde, diríamos, de ser incitada nuevamente a las revueltas. Y yo en uno de los videos que se llama Actualidad 2020, que está en YouTube, ustedes ponen Rubén da Rosa Pereira en YouTube y aparece uno de los videos que se llama Actualidad 2020, donde yo hablaba en ese entonces de la conformación de dos bloques a nivel mundial, bloques económicos y bloques ideológicos. Y bueno, uno de esos bloques, yo decía que estaba conformado en aquel entonces, que se comenzaba a conformar por Rusia, China, algunos países de Oriente Medio, y eso ya se logró, ya se conformó ese bloque, y ese bloque está en disputa. Y una de las cosas, una de las avanzadas de ese bloque es insertarse económicamente y políticamente en América Latina. Y lo están haciendo, y eso obviamente que va contra los intereses de otras grandes potencias como Estados Unidos,
como Japón, como Alemania, Italia, Francia, Inglaterra. Entonces, claro, tener esos países, algunos países de Latinoamérica obedeciendo a ese bloque opuesto, genera un peligro regional. Y no es de dudar que comience nuevamente una distorsión a nivel social que lleve de nuevo a que Latinoamérica se sumerja en una supuesta ideología que lleve a una decadencia total de principios, valores y buenas costumbres de los pueblos. Eso sumergiría nuevamente a Latinoamérica en un retroceso cultural y económico tremendo, con mucho más impacto, porque ahora las demandas son mucho más grandes a nivel tecnológico. ¿Por qué? Porque si bien la tecnología culturalmente aumentó la comunicación, está matando la relación humana, ¿no? Ahora ya no existe el cara a cara, ya no existe lo fraternal del encuentro o buscarse para poder charlar, sino que ahora los diálogos son a distancia a través de los medios de comunicación. Pero esos medios de comunicación, los países que lo tienen y los países que lo usan y los pueblos que lo usan, no son los que controlan la perillita que lo pueda pagar. Entonces, los países controlados en su comunicación significa un peligro. ¿Por qué? Porque no saben en qué momento le van a bajar la llave. Y eso, bueno, es realmente lo que puede generar un daño tremendo económicamente en cualquier país. Y también a estas pseudoideologías que van a ir surgiendo en Latinoamérica, este bloque compuesto por Rusia, China y otros países, lo que tienden es a que se disminuya el potencial de crecimiento de los pueblos y se instauran dictaduras, directamente dictaduras que comienzan todo muy bien a través de una realidad democrática y eso, pero luego la democracia pasa a un segundo plano y pasan a ser feudos a las órdenes de determinados intereses económicos de conglomerados de potencias mundiales. Y eso también limita mucho las posibilidades de desarrollo regional. ¿Por qué? Supongamos el caso de Venezuela. Imagínense que de Venezuela se fueron 8 millones de personas. Y esas 8 millones de personas que buscan trabajo en otros lugares no permiten una mano de obra barata en los países donde ingresan, sino que aumentan los desempleos. ¿Por qué? Porque en este caso los venezolanos, pero también pasan con los cubanos, entonces, y otros países de Latinoamérica están migrando a diferentes países también dentro de la región. Generan un problema social, generan también un problema psicoemocional para todos estos emigrantes o refugiados. Entonces, esas cosas retrasan el ordenamiento social de proyección, y generan también un flujo de dinero que en los países donde están no producen para muchas veces gastarlo en el país, sino que un 50% se va fuera del país. Por ejemplo, en Uruguay, lo que se generan estas personas que vienen de otros países, no queda el 100% girando dentro del Uruguay esas divisas, sino que se van del país porque sanamente tratan de ayudar a sus familiares que quedaron muchas veces encerrados en esas situaciones de los otros países, de donde vienen. Entonces eso también genera un problema. Un problema porque las pequeñas economías emergentes lo que tratan es de acaparar divisas, no de que se les fuguen divisas. Y esto es solo un comienzo, ¿no? Yo hablaba en algún momento que se iban a comenzar a cobrar peajes por los espacios aéreos y marítimos y fluviales en algunos países, y bueno, ya está sucediendo.
Este, tuvimos una muestra de eso en Venezuela con unas compañías americanas. Lo tenemos en Uruguay, Argentina, Paraguay y Brasil con una decisión de Argentina de cobrar un peaje a la salida de Paraguay a través del río Paraná y para llegar a al puerto de Uruguay, a los puertos de Uruguay con el egreso y ingreso de mercaderías. Y esas cosas no hacen bien a las relaciones internacionales. Y yo creo que esto son muestras de lo que se va a venir, muestras de lo que se va a venir. Hay un potencial de intereses que se querían hacer dueños de la hidrovía. Ya pasó cuando la Guerra Grande, que cobardemente atacaron a Paraguay y produjeron un genocidio que no se reconoce. Se hablan de otros genocidios, pero no se hablan del genocidio del Paraguay, que por motivos políticos y de estratégicos de la región se le quedaron con más del 30% del territorio paraguayo, que se lo dividieron entre Argentina y Brasil después de la guerra, aniquilaron el 80% de los hombres, desde jóvenes a adultos del Paraguay, produciendo también una decadencia total en su economía, un empobrecimiento tremendo. Todavía le exigían a Paraguay el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios por el hecho de la guerra, cuando lo atacaron entre tres, y mataron más de 500, casi 500.000 personas. Y fue un genocidio tremendo. Pero bueno, de esas cosas no se hablan, pero esas cosas pueden volver a pasar en la región. ¿Por qué? Porque hay intereses económicos muy grandes y intereses de lugares que pujan por lugares estratégicos desde donde gobernar el mundo. Y bueno, Sudamérica es un punto muy estratégico porque aún cuenta como un granero para el mundo, ¿ah? Y es un punto estratégico a nivel logístico y con muchos recursos naturales que poco a poco se van descubriendo. Y entonces eso hace el peligro de la realidad latinoamericana. ¿Y qué se puede hacer? Lo que se puede hacer es adquirir el conocimiento y estar atento a lo que está pasando, no dejarse confundir por, por falsas ideologías, ni de izquierda ni de derecha, sino que mirar mucho más allá de esta realidad y ver qué es lo que se está jugando. Se está jugando el futuro de las nuevas generaciones. Queremos una región que avance hacia una realidad de prosperidad, de felicidad y de paz, o queremos correr detrás de los espejitos de colores que nos venden a través de la tecnología para que nos volvamos cada día más consumistas, y capitalistas. No, tiene que haber un equilibrio entre esas cosas, y yo creo que eso ya lo vivió Europa, ya lo vivió Estados Unidos, ¿ah? El espejito de color, el que si no se controla también altera el funcionamiento y el crecimiento de los niños, ¿ah? Y el tipo de contenidos que se está divulgando a través de las redes sociales y de internet toda. Entonces tendremos que estar muy vigilantes para preservar la semilla de la humanidad que son los niños. Los jóvenes de ahora son los futuros gobernantes de nuestros países. A ellos tenemos que protegerlos y sobre todo también proteger a los niños, que serán los que heredarán dentro de unos años este planeta. Entonces yo creo que tiene que haber una apertura de conciencia, de salir de las viejas recetas de cómo conformar una sociedad, para darnos cuenta que los sentimientos y los afectos deben primar por encima de los intereses producto de las necesidades que todos tenemos. Son necesidades existenciales, pero que el evacuar nuestras necesidades existenciales no mate nuestras riquezas esenciales y sentimentales. De eso tenemos que tener cuidado. Eso es más o menos todo lo que quería compartir.
para aquellos que me pidieron una visión sobre Latinoamérica. Este, y, y bueno, va para ellos, pero también va para todos ustedes. Y estoy abierto a cualquier interrogante a través de mi teléfono 0598, que es la característica de Uruguay, 094 827 241. Mi nombre es Rubén da Rosa y estoy para servirles. Un gran abrazo, muchas bendiciones para todos. Cuídense. Gracias.